Hoy vamos a hablar de la misma carta que tratábamos la semana pasada. ¿Alguien recuerda qué leíamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? A los Gálatas. ¿Quién dijo Gálatas? Muy bien. Sí, tiene una memoria impresionante. ¿Qué capítulo? El 4, increíble. Hoy vamos a volver a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar leyendo los mismos versículos que la semana pasada. Si tú lo quieres ver como una segunda parte, me parece estupendo. Si no, como otro mensaje, como quieras. Pero no quiero pasar por alto este mensaje tan importante, que yo considero tan importante para la iglesia. Un mensaje que Pablo escribió hace 2000 años atrás, pero que está vigente para hoy. Porque recordemos que Pablo a quien escribe es a la iglesia. Es a cristianos como tú y como yo. Así que este mensaje es cierto que era para una congregación en específico, en este caso la iglesia de Galacia, pero también es para nosotros. Todo lo que Pablo establece en esta carta es para nosotros. Y así dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y dice Pablo en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos deleitar en medio de ellas. Es un deleite para nosotros poder leerla, poder escudriñarla, poder estudiarla, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, ocurran los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, Señor. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir. Oramos para que ocurra, Señor, esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén y amén. La semana pasada te explicaba que esta carta es un tanto diferente a las otras que escribió Pablo. Sabemos que Pablo escribió a diferentes iglesias, a la iglesia que estaba en Corinto, a la iglesia que estaba en Filipo, a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba en Éfeso. Pero esta tenía una particularidad. ¿Alguien recuerda qué particularidad tenía los Gálatas? Era como que Pablo tenía urgencia. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? Pablo estaba ansioso por dar el mensaje que tenía. Si te das cuenta, todas las cartas tenían el mismo modo de trabajar de Pablo, que era, primero comenzaba dando saludos, él se explayaba. Pablo se explayaba saludando y saludo a uno y saludo a otro y doy gracias por este y doy gracias por el otro. Él no tenía prisa, él era educado, era cortés, ¿verdad? Luego pasaba a elogiar cosas buenas. Oye, qué bueno que tú esto, qué bueno que ustedes hagan esto. Siempre hay algo bueno que destacar en las personas. Y Pablo se tomaba su tiempo en cada carta, aunque después viniese una fuerte exhortación, Pablo siempre resaltaba alguna virtud, porque alguna virtud hay que tener. Pero en este caso nos damos cuenta que no, Pablo no pierde, entiéndame esta expresión, no pierde el tiempo ni saludando ni dando gracias, sino que directamente pasa al grano. Directamente pasa a tratar el asunto, trata de una manera urgente el tema por el cual ha decidido escribir esta carta. ¿Y cuál era esa urgencia? ¿Alguien recuerda cuál era esa urgencia? Era que ellos se habían alejado del Señor para seguir un evangelio diferente. Y Pablo se lleva las manos a la cabeza, dice, es increíble que ustedes se hayan apartado tan pronto del evangelio. ¿Cómo es posible? Pero lo peor de todo es que se han apartado del Señor para seguir otro evangelio, que es un evangelio diferente. ¿Y qué evangelio diferente era ese? ¿Recuerdan? Era un evangelio muy peligroso.
Era un evangelio diabólico totalmente, porque era un evangelio que enseñaba que Cristo es importante, que hay que honrar al Señor, que hay que dedicarle toda nuestra vida a Él, pero que aún así hay algo más importante, que es la ley. Y Pablo dice, es una locura que ustedes quieran retroceder ante este evangelio diferente. Y vemos cómo en los primeros capítulos Pablo les trata de convencer de que la ley es inferior a la gracia. La gracia es superior, les dice Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes sigan ese evangelio diferente, que ustedes ahora se aparten del Señor poniendo la ley por encima de la gracia? ¿Recuerdan que veíamos todo eso? La gracia siempre es superior. Veíamos cómo el propio Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes son bienaventurados, son bendecidos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo con sus ojos algo que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver. Ustedes están escuchando algo que anhelaron los profetas del Antiguo Testamento y nunca lo escucharon. Y ustedes sí, son bienaventurados, les dijo el Señor. Pero lamentablemente los Gálatas se habían alejado, se habían enfriado, se habían apartado del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, para mal, dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué tremendo que se hayan alejado, les dice Pablo. Saben que los cristianos tenemos palabras para todo. Nosotros usamos un vocabulario que a veces solo entendemos entre nosotros. Pero usamos términos, frases, expresiones que solo aquí entendemos, pero cuando tú intentas traspasar esas palabras en la calle, tú dices, no entiendo lo que me estás hablando, no comprendo ese vocabulario. Nosotros tenemos, por ejemplo, un calificativo para las personas que se han apartado del Señor y los llamamos hijos. ¿Cómo los llamamos? Pródigos, hijos pródigos, ¿verdad? Denominamos pródigo a aquel que se ha apartado y qué bueno sería que vuelva. Lo llamamos también descarriado. Esos son términos que solamente usamos nosotros, descarriado. Tú le dices a una persona aquí fuera en la calle, no, es que fulanito se descarrió. ¿Qué es un tren? ¿Cómo se descarrió? No, estamos hablando en términos de ovejas, se descarriló, se descarrió, descarriló, no se descarrió. Se salió del redil de las ovejas. Y son términos que nosotros nos entendemos. Nosotros solamente tenemos que decir fulanito es un pródigo, fulanito es un descarriado, para saber perfectamente a qué nos queremos referir. Pero ¿tú sabes cómo denomina Pablo a los que se alejan del Señor? Ni pródigos, ni descarriados, ni nada. ¿Tú sabes cómo los denomina? Insensatos. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo va al grano y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les denomina insensatos. ¿Sabes lo que es un insensato? Un insensato no es aquel que no sabe. Un insensato no es un ignorante. Yo soy un ignorante en muchísimas áreas. Hay muchísimas áreas que yo no domino, que yo no controlo, que yo no conozco. Soy ignorante. Pero insensato no es no saber. Insensato es todo lo contrario. Insensato es saber, pero no obrar en base a ese conocimiento. Ser un insensato es saber que ese es el camino que me lleva a la vida eterna y no transitar por ese camino que me lleva a la vida eterna. Y Pablo le dice, oh Gálatas insensatos. Los Gálatas conocían de Jesús. Es que fue Pablo mismo quien les predicó. Pablo fundó esta iglesia. Jesús había sido predicado claramente. Ellos habían escuchado el evangelio sin adulterar. Pero a alguien les fascinó. Ponme el versículo anterior otra vez si puedes, por favor, Freda. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para que no sigan caminando en la verdad. Para que no sigas caminando con Jesús. Dice que a alguien les fascinó. ¿Sabes lo que significa fascinar? Fascinar significa hechizar, literalmente. Fascinar significa hechizar. Claro, aquí podríamos pensar que a los Gálatas le hicieron brujería, le hicieron un hechizo, No, pero Pablo no va por ese camino. Pablo no está dando a entender que ellos se han alejado del Señor porque alguien les hizo brujería. No, eso sería ridículo decir. Porque no hay arma forjada que pueda contra nosotros. Eso no está hablando de eso.
Esa gente, no, es que me están haciendo brujería. Pues tranquilo, no le vuelva a él esa brujería que te están haciendo. Eso no te tiene por qué preocupar. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por lo menos eso dice mi Biblia y yo lo creo así, ¿verdad? A mí si alguno, ustedes no saben la cantidad de veces que hemos venido aquí a la iglesia, no en esta, en las otras congregaciones, y vienes y te encuentras ciertas cosas en la puerta. Y te encuentras, y uno dice, ¡ah! Nos están haciendo brujería. ¿No te piensas que a mí me vas a matar un pollo, me vas a poner ahí la cabeza? Y eso para mí es brujería, eso es ridículo. ¡Ridículo! Yo he llegado a mi casa y he tenido cosas ahí que ustedes ni se imaginan en la puerta de mi casa. ¿Y qué hago? ¿Me voy a asustar? No, le voy a dar gracias a Dios, porque eso significa que estamos siendo un problema para el enemigo. Yo no tengo miedo y tú no tienes que tener miedo, porque mayor es el que está en ti. Ahora, si le tienes miedo es porque quizás esa cobertura que debería tener Dios sobre ti, tú la mismo la estás quebrantando, la estás rompiendo, y entonces sí tienes de qué asustarte porque el enemigo puede entrar. Pero en este caso Pablo no está hablando ni de hechizos, ni de brujería, ni de nada de eso. Pablo cuando dice, ¿quién os fascinó? Está hablando en términos de como cuando alguien está nublado, alguien no ve las cosas claras, alguien está como viendo oscuramente. Por eso hay un juego de palabras muy interesante. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyo Jesús ya ha sido predicado a vuestros ojos. Ya Jesús lo han visto sus ojos y ahora están fascinados, ahora están ciegos. Es como algo que han sido nublados. Tu entendimiento ha sido nublado. Tú que conocías la verdad. Tú que dabas tu vida por el Señor. Tú que dedicabas todo tu ser para el Señor. ¿Cómo es posible que ahora andes nublado? Dice Pablo. La realidad es que alguien les presentó algo por encima de la gracia. Ese hechizo era que el evangelio era importante, Jesús era importante, pero había alguien por encima de Jesús. Y esto es importante entenderlo, porque cuando comienzas a ver algo más importante que Jesús, quiere decir que ya tu corazón ha sido engañado. Cuando empiezas a ver algo más importante que el Señor, puede ser que estés en el principio del fin. Pablo dice que la persona que conoce a Jesús, pero se aparta, se enfría o vive con un pie dentro y un pie fuera, es un insensato. Y hermano mío, con todos los respetos yo lo puedo decir claro, alto y claro, es una insensatez que conociendo a Dios no vivamos para Dios. Es una insensatez. Es una verdadera locura, es un disparate que nosotros, habiendo degustado del don celestial, ahora no queramos vivir para el Señor. Hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? No aprendemos, Y nos tropezamos un día aquí y al día siguiente lo mismo. Somos el único animal que hacemos eso. Los animales no solamente tropiezan una vez. Mira, yo tenía una perrita. ¿Cómo quería yo a esa perrita, Chispi? Mi perrita de toda la vida. Desde el primer día que nació yo he tenido 17 años a mi lado. Damaris, que ahí donde la ves seria, ya tiene su maldad. Y cuando Chispi tenía unos cuantos meses, claro, los perros confían en sus dueños. Los perros nunca van a imaginar que la mano que le da de comer le va a hacer una maldad. Pero ¿tú sabes lo que le hizo Damaris a Chispi? Cuando era un cachorrito, esta perra, Damaris cogió un limón, lo partió en 2, le dijo, Chispi. Ahí donde ven a Damaris, ¿sí? Y Chispi, contenta, confiada en Damaris, se acercó y abrió la boca. ¿Sabes lo que le hizo Damaris, no? ¡Crash! Y le exprimió el limón. Esa perrita, ay, qué pena me dio de verdad esa carita que puso. ¡Ah! Y se fue. Ya nunca más esa perra se volvió a acercar a un limón. Y Damaris le intentaba hacer la broma. No. Solo le faltaba decir a la perra, una y no más. Me pillaste una vez, Damaris, ya una y no más. Los que tenemos animales sabemos que al veterinario llevamos a nuestros animales de una manera buena una vez. El animal entra moviendo el rabito, contento para adentro, pero cuando tú le pones ese pinchazo, ya la próxima vez que vayas a llevar a tu animal al veterinario, además no me digas cómo ellos lo saben, que lo subes al coche y ya empiezan a temblar. Y lo quieres bajar del coche, lo quieres meter en esa veterinaria y no se dejan. Y los tienes que forzar, porque son animales que ya no tropiezan 2 veces con la misma piedra. Nosotros sí. Nosotros da igual los errores del pasado, da igual cuántas veces hemos tropezado, que desgraciadamente seguimos cayendo en lo mismo. Y digo esto porque desgraciadamente también hoy en día hay creyentes insensatos. Creyentes que conociendo de Jesús no se rinden a Jesús. Y viven sus vidas como los Gálatas. ¿Y sabes lo peor de todo? Te va a sorprender lo que voy a decir. Lo peor de todo no es vivir alejado de Jesús. Hay algo peor. Y tú podrás decir, bueno, ¿y qué es peor que vivir alejado de Jesús? Hay algo mucho peor.
Lo peor de todo es vivir alejado de Jesús creyendo que estás bien delante de Jesús. Eso sí que es un peligro. Los Gálatas se alejaron de la verdad sin saber que se habían alejado. En Gálatas capítulo 5, versículo 7, Pablo les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por favor, no te olvides nunca que esta carta Pablo la escribe no para unos incrédulos, no para judíos, no para religiosos. Pablo está escribiendo su carta para una iglesia. De hecho, la carta es leída en la iglesia, en la congregación. Gente que todavía se sigue congregando. Gente que venía, que cantaba, que adoraba, que ofrendaba, que escuchaba la palabra, tal como tú y como yo. Pablo está escribiendo a creyentes, a cristianos iguales que tú, iguales que yo. Sin embargo, Pablo les dice: oye, ya no obedecen a la verdad. Se congregan, cantan, hacen todo lo que hace un cristiano, pero no están obedeciendo la verdad. Alguien comenzó a predicarles un evangelio diferente. Alguien comenzó a enseñarles un evangelio que nada tiene que ver con el verdadero evangelio. Y creyendo que estaban caminando en el evangelio, se apartaron del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Los Gálatas se habían alejado de la verdad dentro de la iglesia, dentro de la casa del Padre. Pablo avanza por el capítulo 1, por el capítulo 2, por el capítulo 3, hablándoles acerca de este asunto. Y se lo intenta explicar de diferentes maneras. Y se esfuerzan que ellos entiendan que la gracia es superior, que no hay necesidad de retroceder, que Jesús es todo lo que necesitamos. Y de repente, cuando llega el capítulo 4, que es el capítulo que hemos leído en esta tarde, que es el capítulo que leímos en la semana anterior, comienza diciendo en el versículo 1, pero también digo, esto es importante, ese pero es un eslabón que une lo que ha dicho con lo que va a decir. Es un puente entre lo que ya ha dejado establecido y lo que va a establecer. En resumidas cuentas, lo que Pablo les ha dicho hasta ahora es que la ley es necesaria, claro que sí, pero que fue un instrumento que Dios usó para guiarnos a Cristo. ¿Recuerdan el ejemplo del ayo? Ese esclavo que nos guiaba hacia Cristo. Pero ahora Pablo les dice que ellos ya no deben vivir en las prácticas religiosas del pasado porque ya Jesús ha cambiado nuestra vida. Y así pasa igual con nosotros. Antes de tener un encuentro con Jesús, teníamos una manera de vivir que ya no podemos mantener una vez estamos en Cristo. Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo. A mí me dan ganas a más de una decirle, pero ¿por qué eres así si ya no eres esclavo? Eres hijo. Eres hija. ¿Por qué vives todavía como un esclavo? Eres hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano mío, la vida de una persona que ha creído en Jesús ha tenido que cambiar. Sí o sí. Si no hay un cambio, simplemente has conocido una religión, te ha caído bien un grupo de gente que aquí nos reunimos, compartes la música y lo que aquí se predica, pero tú no has conocido a Jesús. Quien conoce a Jesús, su vida cambia. Quien conoce al Señor, dice la Biblia, que el cambio es tan radical que es como que naces de nuevo. Es un antes y un después. Ya no somos esclavos del pecado. Hermano mío, ya no tienes por qué vivir preso de los vicios. No. Ya no estamos sometidos al yugo de la esclavitud. Si hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida sí o sí ha de cambiar. Y yo me pregunto, oye, ¿cómo es posible que unos creyentes como los Gálatas se extraviaran de la verdad? ¿Cómo es posible esto? Si fue Pablo el pastor de esta iglesia, fue Pablo quien fundó esta iglesia, fue Pablo quien mentoreó esta iglesia, ¿cómo es posible que ellos se extraviaran, se perdieron? Extraviar significa perder. He extraviado las llaves, he extraviado el móvil, he perdido, significa eso. Y Pablo le dice, ustedes se han extraviado, se han perdido la verdad. ¿Cómo es posible que ellos se perdieran? Yo encuentro 4 maneras de perderse en Dios. Si nosotros nos vamos hasta Lucas capítulo 15, si tienes tu Biblia, acompáñame a Lucas capítulo 15, que en otras ocasiones creo que te he dicho que yo llamo a este capítulo el capítulo de los objetos perdidos. Sabes que cuando se pierde algo, tú lo llevas a la policía y ellos lo meten en una habitación que se llama habitación de los objetos perdidos. Lucas capítulo 15, yo lo encuentro así como el lugar, el capítulo de las cosas perdidas. Porque aquí se va a perder una oveja, aquí se va a perder una moneda y aquí se va a perder un hijo. En 3 parábolas diferentes.
La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Están aquí en este mismo capítulo. Antes de hablar de estas parábolas, ¿alguien sabe por qué Jesús contó estas 3 parábolas? ¿Alguien tiene idea de por qué el Señor dedica un capítulo entero a contar esta parábola de la oveja, de la moneda y del hijo? ¿Qué impulsó al Señor para contar esto? Resulta que a Jesús se le acercaba la peor gente de aquel entonces. El Señor tenía como un imán para los marginados. Se le juntaban los publicanos, que eso era lo peor, la peor calaña de aquella época eran los publicanos, y el Señor se juntaba con ellos. Los pecadores, ese era el círculo de amistad del Señor. Lo peor de cada casa estaba con el Señor. Y no solamente es que el Señor los recibía, sino que los fariseos ponían el grito en el cielo porque se sentaba a comer con ellos. Que esto para el mundo judío es una locura. Porque cuando tú te sientas a comer con alguien es que estás aprobando la conducta de ese alguien. Y entonces los fariseos, ahí en Lucas capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Eso es lo único que sabe hacer un religioso, murmurar. No hace nada, lo único que hace es murmurar. ¿Y qué murmuraban? Ellos decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, cuando Jesús se entera de esto, cuando Jesús sabe que esta murmuración está en boca de ellos, le dice, mira, vengan ustedes un momentito para acá que les voy a contar una cosa. Y le cuenta estas 3 parábolas. Esta parábola va criticándole, que estaban diciendo, mira tu país que está recibiendo a los publicanos, está sentándose a comer con los pecadores. El Señor viendo esto le dice, mira, vengan que les voy a contar esto. Y les empieza a contar estas parábolas. Le cuenta primero la parábola de la oveja perdida, donde tiene la finalidad de hacerles entender a los fariseos que no solamente hay que recibir a los pecadores, sino que hay que ir en busca de los pecadores. Ustedes conocen esta parábola, ¿verdad? Dice que un pastor tenía 100 ovejas y de repente una se extravía, una se pierde. ¿Y qué hace ese pastor de esas ovejas? Lo primero que hace, ¿qué es? Deja a las 99 a salvo, se asegura que a esas 99 no les va a pasar nada y va tras la oveja perdida. No dice ya regresará, ya volverá, no, va en busca de la oveja perdida. Y quizás esa oveja está metida ya entre lobos, entre leones, entre osos. No, me da lo mismo, dice el pastor. Yo voy a ir a buscarla. Y cuando la encuentra, porque no regresa sin ella, cuando la encuentra se la carga a sus hombros y regresa contento, dice la Biblia. Y cuando ese pecador se arrepiente, hay más gozo en el cielo, les dice Jesús. Cuando esa oveja perdida, aquellas que ustedes no están dispuestos a ir a buscar, pero que un buen pastor sí va y las recoge, hay más gozo en el cielo que con todo lo que ustedes están haciendo aquí. ¿Tú sabes por qué se alegra el Señor? El Señor no se alegra porque estemos aquí en esta tarde. Bueno, me imagino que sí, que estará contento, ¿no? De que nos congreguemos en su nombre. De hecho, Él promete que Él va a estar aquí en medio de nosotros. Pero si tú quieres ver al Señor feliz, si tú quieres ver a los ángeles contentos, a todo el trono celestial de fiesta, dice la Biblia que tiene que haber un pecador que se arrepienta de sus pecados. Una persona que quiera reconciliarse con el Señor. Y eso es motivo de alegría. Los fariseos ponían el grito en el cielo. Mira, se está juntando con pecadores. Y Jesús les dice, no, este es el motivo de gozo en el cielo, que un pecador se arrepienta. Luego les habla de la parábola de la oveja, de la moneda perdida. Esa mujer que tenía 10 monedas, una se le pierde. Dice que pone la casa patas arriba hasta que encuentra la moneda. Y una vez la encuentra, dice la Biblia, que hace fiesta con todos sus amigos, con todo el vecindario, hace fiesta. Y aquí Jesús les está enseñando que no hay que escatimar ni tiempo ni esfuerzo en buscar al perdido. No hay que escatimar. Y por último les cuenta la parábola del hijo pródigo, que aquí ya no está diciendo que hay que ir a buscar al perdido, ni siquiera que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo en buscarlo, sino que Jesús con esta parábola quiere enseñarle a los fariseos la actitud que tenemos que tener cuando un pródigo regresa. Cuando un pecador decide regresar a los brazos de papá. La Biblia dice que a los que quieren arrepentirse no hay que condenarles. Hay que recordarles su pasado. No hay que recordarles de dónde han venido. Lo que hay que hacer es abrazarles. Dejar que el Padre los abrace a través de nosotros. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Pero ¿sabes qué encuentro yo también en estas parábolas? En estas parábolas lo que yo encuentro es las 4 formas de perderse de un creyente. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida nos muestra que uno se puede perder por torpeza. Uno se puede perder por ignorancia. Sabes que la oveja es altamente torpe.
La oveja es el animal de los animales más torpes que hay. No tiene ningún tipo de sentido de orientación. Yo sé que es simpática, que es graciosa, ay, qué bonita la ovejita, pero no sirve para nada. Que la oveja, más allá de darte lana, de darte algo de carne, no sirve para nada. Es un animal torpe, no tiene visión alguna. No tiene sentido de la orientación, es un animal que no tiene sentido de defensa, no tiene instinto de defensa. No es como el león puede morder, puede atacar, puede correr. Todos los animales tienen algo para defenderse, la oveja no. La oveja, su único sistema de defensa es quedarse quieta y dejarse devorar. Por eso dice que Jesús fue llevado al matadero como un cordero. Enmudeció y no abrió su boca porque no había cómo defenderse. Y la oveja es torpe por naturaleza. La oveja se desorienta con facilidad. Cuando se pierde no sabe regresar. La oveja está comiendo por aquí. Si todo el redil se ha ido para otro lado, ella levanta la mirada y dice, ¿y ahora? Pues solo me queda quedarme aquí y dejarme morir. Así es la oveja. No sabe regresar a casa por sí misma. No es como el gato. Sabes que los gatos da igual lo que hagas con ellos, ellos van a regresar. Quien tiene un gato lo va a tener hasta el día que se muera. Porque ese gato, tú te puedes ir a otra isla que no me digas cómo te va a aparecer en casa. Hay casos, en Estados Unidos existe el caso de una familia que se fue de vacaciones a 1.800 kilómetros. Escuchen, 1.800 kilómetros a otro estado, se llevó el gato de vacaciones y se les perdió. Bueno, pues regresaron. ¿Quieres ver que a los 14 meses el gato apareció en la puerta de la casa? Y tenemos casos, cantidad. Luego podríamos hablar de las palomas. Palomas también, que son capaces de recorrer mares, océanos. Tiene un sentido de la orientación perfecta. La oveja no. La oveja es torpe. Es de los pocos animales que no tienen sistema de defensa. Y lo peor que tiene una oveja es que es totalmente dependiente de un pastor. Sin pastor, la oveja está perdida. ¿Sabes con qué animal se nos compara en la Biblia, verdad, los creyentes? Con la paloma, con el gato, ¿con qué animal? Con la oveja. Espiritualmente hablando, todos somos como ovejas y por eso necesitamos de un pastor. ¿Y de qué pastor necesitamos? ¿De mí? ¿Tú necesitas de mí? Mira, como tú necesites de mí, estás perdido. Nosotros necesitamos del buen pastor. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Los creyentes somos dependientes 100% de Jesús. No necesitamos parcialmente del Señor, no necesitamos a veces de Jesús, dependemos de Él en todo. Jesús mismo dijo, grábate esto en la mente, hermano mío. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada puedes hacer. Nosotros podemos perdernos porque separándonos un poco de Jesús, nuestra torpeza, nuestra ignorancia nos va a hacer perder. Y es una forma de perderse en el Señor por ignorancia. Luego hay otra forma de perderse, que la encontramos en la parábola de la moneda perdida, que nos muestra que también uno se puede perder porque alguien nos ha dejado perder. Esa persona que tuvo la responsabilidad de cuidarnos espiritualmente no lo hizo. Yo he visto gente que nunca más volvió a la iglesia. Dios hizo un gran esfuerzo en lograr que viniera y nadie la llamó. Nunca recibió una llamada de nadie. Nadie levantó una oración por ese alma. Nadie se preocupó más si venía, si no venía. Y esta es una manera de perderse también. Que el Señor añade a su casa a los que han de ser salvos y nadie les llama. Yo me preocupo por la gente. Yo mando mensajes. A veces yo sé que a algunos de ustedes ya les caigo mal de mensajes cuando no vienen. Mira, ¿por qué no viniste? Te eché de menos. No, te eché de menos no. ¿Dónde estabas? Me dan ganas de decirte. Interpreta mis palabras. Detrás de mi educación ve mi exhortación. Cuando yo te diga te eché de menos es ¿dónde estabas? Dime qué otra cosa más importante tenías que hacer que venir y sentarte a los pies de Jesús. Eso yo lo disfrazo con te eché de menos. Pero la realidad es esa. ¿Dónde estabas? Y hay gente que se ha perdido porque nunca nadie les llamó. Nadie, nunca el Señor enviando personas y nadie se preocupó. Y tenemos que ser críticos, porque es verdad que hay gente que se pierde por ignorancia, porque no supo seguir al redil, no supo escuchar la voz del pastor. Sí, es verdad, pero hay gente que hemos perdido. Como teníamos tantas monedas en la mano, una se nos cayó, nos despistamos. Tenemos que reconocer que hay creyentes que se pierden porque el discípulo responsable de cuidarnos no lo hizo. ¿Tú recuerdas la semana pasada que te decía qué es lo primero que aprende un bebé cuando nace?
que no era ni respirar ni a llorar, ¿qué es? A depender. Y lo espiritual es un reflejo de lo natural. Espiritualmente lo primero que aprende un nuevo creyente es a depender de los demás. Pero si no tiene de quién depender, si no hay nadie, un hombre, una mujer que no le diga, mira, ¿cómo estás? Aunque te diga, no quiero saber nada, bueno, eso es tu problema. Mi deber es estar pendiente de ti. Si te pierdes, que sea por ignorancia, no por negligencia mía. Pero nosotros tenemos que hacer este trabajo, iglesia, de llamar a la gente. En la Biblia hay un caso real de alguien que se perdió porque alguien le dejó caer. Y digo real porque al final lo que Jesús cuenta es una parábola, que puede ser una historia verídica o no, o simplemente una ilustración que él usa. Pero en la Biblia hay un caso de un rey llamado Saúl, con un hijo llamado Jonatán, que muere en el mismo día. En una batalla contra los filisteos mueren padre e hijo. Y en aquel tiempo, cuando un rey moría, la desgracia no era que el pueblo se había quedado sin rey, no, la desgracia empezaba ahora. La desgracia era que iba a comenzar una cacería contra todos los herederos del trono. Porque ahí todo el mundo quería acceder al trono, pero si había un heredero legítimo, no podía. Entonces empezaba una cacería contra todos los hijos, nietos que pudieran haber. ¿Recuerdas que hace tiempo te hablé de una tal Atalía, malvada donde las haya? Envía a su hijo, el rey Ocosías, a la guerra, sabiendo que va a morir. Cuando se entera que su hijo Ocosías muere, en vez de llorar su hijo, ¿sabes lo que hace, verdad? Comienza a matar a todos sus nietos. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y por qué? Porque ella quería el trono y sabía que había que exterminar a todos los herederos. Y entonces cuando Saúl muere, cuando Jonatán muere, hay un heredero. Es un niño, tiene tan solo 5 años. Y le habían puesto una nodriza para que lo cuidara. Una especie de ayo, una especie de esclavo para que cuidara a este niño. Cuando llega a oídos de la nodriza que Saúl y que Jonatán han muerto, esta mujer dice en la Biblia que abraza a este niño de 5 añitos nada más, se llama Mefiboset. Abraza a este niño y huye. Y sabes lo que pasa en esa huida, ¿verdad? Tú sabes la historia mejor que yo. ¿Sabes lo que sucede? Que se tropieza y ese niño se le cae y se queda cojo, se queda paralítico, dice la Biblia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este niño de 5 años no hizo nada malo. No se rebeló, no fue un desobediente, simplemente alguien le dejó caer. Y espiritualmente esto también sucede. Hay personas que quedan heridas. Hay personas que quedan marcadas en su caminar, no por lo que hicieron, sino porque alguien no les cuidó correctamente. Y en eso tenemos que afinar bien. En este caso de Mefiboset yo quiero creer, y sin duda fue así, porque si no la Biblia diría lo contrario. Yo doy por hecho que la nodriza fue un accidente lo que tuvo. Se le cayó. Dice aquí que iba apresuradamente, imagínate, iba a comenzar una guerra, una cacería contra ese niño. La niña, esta mujer lo más probable es que agarró al niño y salió corriendo deprisa sin mirar atrás y claro, se tropezó. Y fue, seguramente, doy por hecho que fue sin querer. Pero también hay casos de creyentes que se han perdido porque alguien los ha herido conscientemente. No es que lo dejaran caer, no es que lo empujaron. Y seguramente esto a ti no, ni te va ni te venga porque tú no tienes constancia de esto, pero créeme que es así. Hay muchos Mefiboset que se han quedado en el camino, que nunca regresaron a la casa del Padre porque alguien los maltrató dentro de una iglesia. Alguien espiritualmente hablando abusaron de ellos, con autoritarismo, un abuso de poder, manipulación, maltrato espiritual. No te imaginas en estos últimos años la cantidad de hermanos que he conocido que han sido heridos adrede, abusados espiritualmente, lastimados por un liderazgo corrupto, por un liderazgo autoritario y se han quedado cojos de por vida. Gente que he tenido que ir a rogarles, por favor, regresa al Señor. Yo al Señor, yo no quiero saber nada. Ni de la iglesia, ni de pastores, ladrones como tú, me han dicho. Porque hubo una nodriza que le dejó caer y que le empujó. Desgraciadamente hay personas que se han perdido porque alguien las ha herido. Ezequiel capítulo 34, versículo 4 dice, Dios está reclamando a los pastores de Israel esto y les dice, ustedes no han fortalecido las débiles, las personas débiles. Está hablando en términos de ovejas. Ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia.
Hermano mío, si el mundo me trata a patadas, si el diablo me tiene asfixiado y vengo a la iglesia y lo que recibo es violencia y dureza, dime tú qué me puedo esperar a mí ya. Hay muchos hermanos nuestros que ya no quieren saber de Dios porque alguien les ha empujado y se han perdido porque alguien les ha empujado. Luego también hay otra forma de perderse que la encontramos en la parábola del hijo pródigo, que también nos muestra que uno se puede perder conscientemente. Un poco vamos a echarle la culpa al otro todo el rato. No, hay gente que se pierde conscientemente. Este hijo pródigo que le dijo al padre en Lucas capítulo 15, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estaba en su cabal juicio. Me voy. No, pero ¿dónde te vas? Estás en la casa del padre. Me voy. Bendíceme que me voy. Dame el dinero que me voy, lo que me corresponde. Ya estoy bendecido, me voy. No te necesito, le dijo este hijo al padre. Este hijo no estaba desorientado como una oveja. Este hijo nadie lo dejó caer, nadie lo hirió. Simplemente de una manera consciente decidió perderse. Y así hay muchos que de una manera consciente se pierden. Estas son las personas que conocen al Padre, conocen la casa del Padre, conocen la bendición de la casa del Padre, conocen la provisión que hay en la casa del Padre, pero por algún motivo que no me explico, piensan que les va a ir mejor fuera de la casa del Padre. Así que hasta aquí lo que tenemos hasta ahora es una oveja que se ha perdido por torpeza, una moneda que se ha perdido por descuido y un hijo menor que se ha perdido por decisión propia. Pero te he dicho que había 4 formas de perderse. Y atentos porque te voy a explicar la peor de las formas. La forma más peligrosa que hay de perderse dentro de la iglesia. Y es la forma que se perdieron los Gálatas. Es la manera más peligrosa de todas, que la encontramos también en la parábola del hijo pródigo. Porque esta parábola no solamente habla de un hijo menor, también habla de otro hijo, que es el hijo mayor. De hecho, esta parábola es contada para resaltar la figura del hijo mayor. ¿A quién iba contada estas parábolas? ¿Recuerda? A los fariseos. Y Jesús cuenta esta parábola porque ellos van a ser representados en el hijo mayor. La parábola es contada no para que nos fijemos en el hijo menor, no. Es contada para que nos fijemos en el peligro del hijo mayor. Ese hijo que nunca se fue de la casa del padre, ese hijo que nunca le habló mal al padre, pero que estaba perdido dentro de la casa del padre. ¿Y sabes por qué te digo que es la manera más peligrosa de todas de perderse? Porque cuando el hijo menor se perdió voluntariamente, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Dime tú qué hizo. ¿Salió corriendo detrás de él a buscarle? Porque el padre sabe que el que un día ha estado con Jesús tarde o temprano va a regresar. Tarde o temprano va a regresar. Se puede ir a dar una vueltita por ahí, a comer las manzanitas prohibidas, pero rápidamente te va a dar una indigestión que vas a venir a la casa del Padre. Por eso el Padre no sale corriendo detrás del hijo menor. Simplemente dice, ya volverá. Él vuelve. Como todos estamos aquí, hemos vuelto. Y el próximo domingo vas a volver. Y te surgirán 1000 planes, pero tu amor por Dios te va a hacer volver. Pero si te das cuenta, cuando regresa el hijo pródigo, el padre lo bendice, mata un becerro, le viste, le adorna, le pone anillo, calzado, ropa. Hace una fiesta, pero hay alguien que no entra. Hay alguien que se queda fuera. Y ahora sí, el padre tiene que salir en su búsqueda. Con el hijo menor no salió el padre de la casa, él se quedó dentro. Pero el padre tuvo que dejar su casa y salir en busca del hijo mayor porque sabe que si no sale no vuelve. Lucas 15, 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabes por qué tuvo que salir el padre? Porque el hijo mayor estaba perdido sin saberlo. Él no tenía ni idea de que estaba perdido. Él defendía su justicia, él defendía que estaba bien. Creía que por seguir físicamente en la casa del padre ya estaba bien. Y este es el mismo punto en el que estaban los Gálatas. Ellos nunca se fueron de la iglesia. Ellos nunca renegaron de Jesús, nunca abandonaron la fe. Pero aún así Pablo dice en Gálatas 5:4, de Cristo te has desligado.
Pero ¿cómo me dices eso si me sigo congregando, sigo viniendo, no falta un culto, no falta absolutamente nada? Y Pablo les dice, de Cristo te has desligado. ¿Sabes lo que significa desligar? Impresionante. Desligar no es cortar. No es que los Gálatas un día se levantaron y cogieron una tijera y corto mi relación con el Señor. No está hablando de eso. Desligar hace referencia a romper hilo por hilo una cuerda. Eso es desligar. ¿Sabes que una cuerda, ahí tengo una foto, si la puedes poner? Las cuerdas, aunque tú veas solamente una soga, son miles de hilos. Miles de hilos que quizá uno se rompe y ¿qué va a pasar? Bueno, no pasa nada. Y se rompe otro y no pasa nada. Y se rompe otro y no pasa nada. Eso es ir desligando hilo por hilo. Esto lo podemos entender bien ilustrándolo con los matrimonios. Hay matrimonios que se rompen de un momento a otro, se cortan, no sé, una infidelidad, algo, y es de un día para otro. Pero hay otros matrimonios que se han desligado. Son muchas pequeñas acciones que se han llevado a cabo y ya una de las partes dice, no, yo no aguanto más. Y tú le dices, ¿pero por qué te separas? No te sabría decir. No hay un motivo por el cual te pueda decir que no aguanto ya este cabezón o esta cabezón. No te lo puedo decir. Son tantas cosas, son tantos días con lo mismo, y eso se desligó. Y esta es la peor manera de perderse en el Señor, desligándonos. Pablo les dice, te has desligado de Cristo. No es que hayas cortado tu relación con Cristo, te has desligado de Cristo. Todas esas decisiones que tomas, que cada vez te alejas un poco más del Señor. Ese no que le dices al Señor, ese no, hoy no puedo, mañana no puedo, pasado no puedo. ¿Sabes lo que va a pasar con el Señor? Nada. Pero poco a poco te estás desligando. Y va a llegar un momento que puede ser, y Dios no lo quiera, que te veas como esta cuerda de la pantalla. Que estés a una pequeña decisión de que esa cuerda se rompa. Nunca negaste del Señor, nunca le dijiste que no a Dios, pero te has ido desligando poco a poco. Es un proceso lento. Es un proceso prácticamente imperceptible. Son pequeños cambios, ínfimos cambios que vamos haciendo en nuestra vida, pero que poco a poco esos pequeños cambios, cada vez, si te das cuenta, estás más lejos del Señor. Hay personas que me están entendiendo a la perfección y que el Espíritu Santo les está hablando de una manera tan clara y que se dan cuenta que cada vez están lejos. Ellos dicen, pero es que no entiendo por qué. Si yo amo al Señor, sí, pero has ido cortando vínculos, has ido cortando cosas, has ido poco a poco, poco a poco. Ya hoy no coges la Biblia, ya mañana tampoco, y no pasa nada. Y no, mira, no te vas a ir al infierno por no orar un día. No te vas a ir al infierno si no lees la Biblia un día. Pero es que es un día, es otro día. Hoy no vengo, mañana tampoco. Hoy el grupo de hogar se me hace pesado. Ya mañana no puedo ir a orar. Pasado esto, pasado lo otro. Y cuando te quieras dar cuenta, Pablo te dice, te has desligado de Cristo. No te has dado ni cuenta y estás lejos del Señor. Pero ¿sabes lo más hermoso de todo esto? No te quiero dejar con un mal sabor de boca. ¿Sabes lo más hermoso de todo esto? Que todos los casos tienen solución. La oveja fue encontrada porque un pastor salió en su ayuda. La moneda fue encontrada porque alguien con diligencia la buscó. Mefiboset fue encontrado porque el rey David dijo, ¿hay algún descendiente de Jonatán? El hijo pródigo fue perdonado, fue restaurado por el padre, pero ¿y el hijo mayor? ¿Alguien sabe cómo termina la historia del hijo mayor? ¿Alguien sabe cómo termina la carta a los Gálatas? ¿Se arrepintieron? ¿No se arrepintieron? ¿Se volvieron a unir al Señor? No, oye, cuéntame qué pasó. ¿Alguien sabe? Lo cierto es que ni la parábola ni la carta nos dice qué pasó, pero sí nos muestra que el Padre sale en la búsqueda de esas personas y que el Padre envía mensajeros como Pablo para decirte no te sigas desligando de Cristo. No sigas permitiendo que haya algo más importante que tu relación con Dios. Dios les mostró que todavía tenían esperanza. Por eso Pablo les dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos. Miren qué expresión más bonita. Oye, por lo poco que conozco a Pablo, sé que Pablo aquí tiene ganas de decir de todo menos hijitos. Les acaba de decir insensato, les acaba de decir de todo. Pero le dice hijitos míos.
todavía sois hijos. Escúchame, todavía sois hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no solamente les llama hijos, sino que les dice que todavía hay oportunidad para que Cristo sea formado en ti. Te puedo decir algo que sé que has escuchado 1000 veces, pero escúchalo, cierra tus ojos y escucha esto. Dios te ama. Dios te ama. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él te ama. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. Dios te ama. No te sigas desligando del Señor. Quizás este mensaje solo es para una persona, para dos, no lo sé. Dios quiera que ni para ninguna. Pero si hoy conseguimos que alguien se vuelva a reconciliar con el Señor, tendremos fiesta en el cielo. No sigas enfriándote en el Señor. No sigas perdiéndote, conociendo el camino, no tienes por qué perderte. No te desligues más de Cristo. Entrega por completo tu vida al Señor de una vez. Rinde tu corazón delante de Jesús. Ríndete por completo delante del Señor, porque todavía estás a tiempo. Dios en su infinita misericordia sigue mandando siervos que te digan: hijito mío, todavía tengo esperanza de que Cristo sea formado en ti. No te sigas desligando, no te sigas apartando. Ríndete por completo en esta noche delante del Señor. A ti te digo que quizá llevas años con el Señor, meses, décadas incluso. A ti te digo, ríndete por completo a Jesús. Ríndete por completo delante de Él. Te invito a que te pongas en pie en esta noche, a que cierres tus ojos y te rindas por completo delante del Señor. Ríndete por completo delante de Él. Hermano mío, nada es más importante que Jesús. No hay nada en esta vida que podamos hacer separados de Él. Dejemos de luchar, dejemos de batallar fuera del Señor y entreguemos toda nuestra vida a Jesús. No te desligues. No sigas tomando decisiones que cada vez te alejan más de Jesús. Entrégate por completo a Él. Rinde tu mente, tu corazón, rinde tu vida, aún tu cuerpo delante de Jesús. ¿Se lo podemos cantar en esta noche? Le cantamos al Señor: yo me rindo a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Yo decido rendirme por completo a ti, mi Dios. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos. Y ríndete por completo delante del Señor. Si sientes que Dios te ha hablado en esta tarde, ríndete delante de su presencia. Cántale, iglesia, y dile: